City Noticias de las 8. Hola, hola, muy buenas noches. Un placer saludar a nuestra querida audiencia en la amada Bogotá, en Colombia y en el mundo. Son las 8:11 minutos. Aquí están los titulares de las principales City Noticias del día. Titulares. Son cinco los cómplices que identificó la Fiscalía en el complot para el intento de asesinato de Miguel Uribe. Así lo dio a conocer la unidad investigativa del Tiempo, cuando avanza la colaboración del menor sicario para esclarecer el crimen. Miguel Uribe mostró reacción neuronal y ese parte médico sirvió para que se mantuvieran los rezos y las oraciones por la salud del precandidato. Mucha más gente acudió para acompañar a la familia Uribe. María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe, volvió a aparecer allí en el ventanal de la Clínica Santa Fe para agradecer las oraciones de los colombianos por el apoyo a su esposo. Y los sindicatos de la UNP protestaron en la avenida Suba en contra de las declaraciones del presidente Petro sobre la supuesta complicidad y negligencia de la entidad en el atentado sobre Miguel Uribe. 5 estaciones de Transmilenio estuvieron cerradas. Y el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para convocar una consulta popular para el próximo 7 de agosto. El gobierno advirtió que solo se derogará si el Congreso aprueba una reforma con su iniciativa. Las reacciones, expertos, gremios y la propia campaña del senador Miguel Uribe, quien se recupera de un atentado, rechazaron el documento. Un video del precandidato presidencial, una hora antes de ser baleado, fue publicado oponiéndose previamente a esa iniciativa. Y luego del denominado decretazo para la consulta popular del gobierno, la plenaria del Senado rechazó la ponencia de la reforma laboral del Pacto Histórico y anunció una votación del proyecto aprobado en la comisión. La sesión fue levantada. Y se habilitará un nuevo albergue en Paratebueno, Cundinamarca, luego de este temblor terrible del fin de semana. En mejores condiciones esperamos todos para las familias afectadas. ¿Cuál es la situación actual? Ya en minutos les contamos. Y en menos de 12 horas, debajo de este puente de la calle 92 con carrera 20, la policía encontró un expendio de drogas camuflada en 2 huecos. 2 hombres fueron capturados. La preocupación de los jóvenes, la inseguridad, la pobreza y el consumo de drogas son las principales problemáticas que los afectan, según una encuesta realizada por la Fundación FES frente al panorama del país. Y a un año del inicio del Mundial, les contaremos cuáles son las selecciones clasificadas y las cuenticas de Colombia para asegurar su cupo. Además, hoy inicia la 4ª fecha del cuadrangular con el duelo Medellín Junior. Y les tenemos el lanzamiento de la nueva temporada de Planchando el Despecho para celebrar el Día del Padre con Marvel, Yolanda Rayo, Majida Isa, Laura León y Keila. Y ellos nos acompañan aquí en el estudio. Es el dúo Maca y Jero con su nueva canción, Pero Casi. Estamos con fe, con esperanza y con mucho amor aquí en la City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Bienvenidos. Noticia del día. Son las 8:15 minutos de la noche, 10 grados Celsius a esta hora en nuestra amada Bogotá. Hablemos de la noticia del día. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto para convocar a una consulta popular para el próximo 7 de agosto. El gobierno advirtió que solo se derogará si el Congreso aprueba una reforma con su iniciativa. Kalila, ¿qué tal? Buenas noches. Detalles de ese denominado decretazo.
Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Pues le cuento un poquito de cómo se vivió la jornada el día de hoy. Este decretazo fue confirmado por el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X. Y esto pues generó mucho revuelo también aquí en el Congreso de la República. Por esto el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó este tema de la derogación. Él lo que indica es que se puede derogar, es decir, anular este decreto solo en caso de que se apruebe una reforma laboral con los principios que ha defendido el gobierno nacional, como por ejemplo los contratos del SENA. Sin embargo, pues esto justamente ha generado varias reacciones y también, bueno, en este momento tenemos aquí al presidente del Senado, Efraín Cepeda, porque hace unos minutos se suspendió la... Sobre el decreto que radicó el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted este decreto, presidente, en medio de un debate? El presidente de la República, Gustavo Petro, ha socavado la institucionalidad del Estado, pasó por encima de la Constitución y la ley y por encima de dos poderes públicos, el Poder Legislativo, que negó esa consulta, y el Poder Judicial, que era el que debía conocer cualquier inquietud que el Ejecutivo tuviera. De manera que se ha perdido el respeto, como lo hemos venido diciendo, a la Constitución y las leyes de Colombia y a la división de poderes. Acudiremos ante las Cortes para demandar semejante atropello a la democracia de nuestro país. Presidente, ¿también le cabe una denuncia penal a los ministros que firmaron? Nosotros en el Senado estamos para tumbar ese decretazo que no tiene ningún sustento legal. Lo vamos a hacer y yo estoy seguro que las Cortes nos van a decidir prontamente, y estoy seguro que la autoridad electoral, sin el lleno de los requisitos legales, porque hay una certificación de que no se aprobó en el Senado, podrá llamar a ningún proceso electoral. Pero la alternativa para derogar ese decreto es la reforma laboral. ¿Cómo ve usted los consensos hoy en reforma laboral que se empezará otra vez? Bueno, la reforma laboral está avanzando bien. En este momento se nombró, a petición de los coordinadores ponentes, una subcomisión que va a trabajar esta noche. Se votó el primer paquete de artículos, ¿no? Y la proposición con que termine el informe de ponencia. Entonces hay unos artículos más polémicos que van a tratar de conciliar esta noche, y mañana a las 8 de la mañana estaremos en la plenaria del Senado votando el resto de la reforma. Estamos en vivo para Red Más Noticias. ¿Usted por qué dice que es un golpe para la democracia? No, pero por supuesto, porque está violando la Constitución y las leyes, la división de poderes. Si nosotros certificamos como Senado de la República que esa consulta se había hundido, pues pasa por encima de la certificación del señor secretario de Senado, que es la autoridad, que es el notario. Entonces, por supuesto, pasa por encima. Además, si se tienen inquietudes, si se piensa que algo pasó, debe acudir a la justicia, que es la que debe tomar la determinación. De manera que ha pasado por encima de dos poderes públicos. Eso, yo sí no soy juez para mirar lo de los ministros, pero sí estoy seguro que se cae ese decretazo. Bueno, golpe de democracia, eso fue lo que aseguró en este momento el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Sin embargo, a eso pues el ministro de Justicia aseguró esta tarde que uno de los argumentos principales, como lo han indicado desde el comienzo el gobierno nacional, es que no hubo la lectura de la proposición a la hora de votar esta consulta popular el pasado 14 de mayo. Los detalles de esta jornada a continuación. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a la consulta popular. Se ha propuesto en el mundo. Estoy proponiendo una jornada de 8 horas. Estoy proponiendo que el día se acabe como todo colombiano o colombiana sabe, cuando se oculta el sol. Y el sol se oculta a las 6 de la tarde. El ministro de Justicia explicó el alcance del decreto. Esto significa que el Congreso de la República no se pronunció legítimamente y de acuerdo a la Constitución dentro de los 30 días siguientes a la formulación. La excepción de inconstitucionalidad no solamente se aplica frente a leyes, y que la excepción de inconstitucionalidad no solamente
puede ser aplicada por los jueces. El gobierno advirtió que solo se derogará si el Congreso aprueba una reforma laboral alineada con los objetivos del gobierno. Lo que se está mandando es un mensaje de diálogo al Senado de la República, de que se quiere dialogar y por eso se habla de la derogatoria. Básicamente, que no se pague por horas de trabajo, también de que sea a partir de las 6, 7 de la noche los pagos de horas extras, lo del SENA, el 100% de los festivos dominicales, entre otros. La firma generó reacciones políticas. El decretazo es la prueba de que Gustavo Petro es un dictador. Es la ruptura del orden constitucional y de la separación de poderes. Y no tiene ninguna fuerza legal. No lo puede hacer sin haber votado el Congreso. Lamentamos que haya roto la institucionalidad, que se haya burlado del Congreso y de la rama judicial, pero eso es responsabilidad de él. La responsabilidad del Congreso es discutir y sacar un proyecto de ley para los colombianos. Por andar en jugaditas antidemocráticas, el senador Efraín Cepeda se consumió el tiempo que tenía, desacata un fallo de tutela, desconoce a la justicia, sino que además pues habilita al presidente para poderlo hacer por decreto. Como quiera que sea, el presidente Gustavo Petro ya ha decretado, porque es el legítimo poderlo hacer cuando el Senado no se pronunció al haber habido una votación que no contó con las garantías. El decreto de la convocatoria se expide para las elecciones del 7 de agosto y ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión. A ver, veamos. Luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera pública la firma del decreto que convoca la consulta popular, pues las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más sorpresivas fue un video publicado por el equipo precisamente del senador Miguel Uribe Turbay, que se recupera hasta ahora en la clínica Santa Fe. Lizeth, ¿cuál es la postura del senador en ese video grabado, por supuesto, antes de ese ataque? Pues Jonathan Televidentes, muy buenas noches. La postura del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay pues no solamente era rechazando pues la firma de este decreto, cuando ellos desde ese momento pues ya preveían pues así iba a suceder, sino que también determinó pues que este acto lo consideran como un autogolpe de Estado. La firma del decreto de consulta popular ha despertado reacciones de diversos sectores. En las redes sociales de Miguel Uribe Turbay, que aún lucha por su vida en la Fundación Santa Fe, su equipo subió un video pregrabado el 7 de junio, una hora antes del trágico ataque, en el que el senador y precandidato calificaba la firma como un autogolpe de Estado. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución. El equipo del senador señaló que Uribe Turbay había indicado publicar el video una vez se hiciera oficial la firma del decreto. En el video de 45 segundos, el senador también advertía sobre la denuncia por prevaricato contra los firmantes de este documento, entre ellos el presidente. También denunciaremos penalmente por prevaricato a los ministros que firmaron este acto ilegal. La ley es para todos, sin excepción. Así defendemos la democracia. Otras reacciones que han surgido tras la firma del mandatario salen de los gremios, que ven la convocatoria de la consulta popular como una vulneración a la Constitución. Han dado un paso decisivo para romper el orden constitucional en Colombia al convocar la consulta popular, que no tiene asidero si no es aprobada por el Senado de la República. Prácticamente se consuma el golpe de Estado en Colombia al que tanto le habíamos temido. La Constitución es muy clara en decir que para poder convocar una consulta popular de origen gubernamental, el gobierno tiene que presentar un listado con las preguntas al Senado y el Senado aprobará si se lleva a cabo la consulta o no. El Senado estudió las preguntas presentadas por el gobierno y decidió negar la consulta popular. Bueno, el gobierno está ignorando lo que el Congreso dijo, está ignorando lo que el Senado dijo. Para los gremios, el decreto traería consecuencias para el orden constitucional y democrático.
No es una buena señal que el gobierno está haciendo esto en este momento, está violentando y está desafiando a una gran cantidad de principios fundamentales de nuestra Constitución, está desafiando también al legislativo, a la rama legislativa y está desafiando a la rama judicial. Culminamos y llamamos al gobierno nacional a que reconsidere esta decisión. Es hora que todas las instituciones del país salgan a cumplir su rol en defensa de la democracia, la Constitución y la ley. Los gremios hicieron un llamado a las instituciones judiciales para proteger la democracia. Y en medio de todo esto sesionó la plenaria del Senado para aprobar o no la reforma laboral. ¿Qué más reacciones tiene usted, Kalila? Recordemos que según el gobierno solo se echaría para atrás la convocatoria si una reforma afín a sus intereses se aprueba, ¿no? Así es, pues quiero contarle un poquito del resumen de lo que se vivió hoy. La plenaria estuvo citada a las 8:30 de la mañana, sin embargo no fue hasta las 10, 11 de la mañana que se votaron algunos impedimentos. Luego a la 1 de la tarde hubo una suspensión para hacer o realizar y desarrollar algunas mesas de conciliación, unas mesas de acercamiento, porque recordemos que teníamos dos ponencias, una ponencia alternativa de Aída Abella y la ponencia que llaman mayoritaria. Lo que sucedió luego de que se retomara sobre las 4 de la tarde, que fue muy cerca al anuncio pues del decretazo, fue la votación de la ponencia alternativa de Aída Abella, que era la cercana al gobierno nacional. Sin embargo, esta fue negada por la plenaria. Por otro lado, pues quiero contarles que enseguida se votó la plenaria mayoritaria con 67 votos y 25, pero finalmente fue suspendida para continuar. A esta hora está el ministro del Interior, Armando Benedetti, escuchando y haciendo reacciones sobre lo que va a suceder con consulta popular y también reforma laboral. Tiempo para expedir el decreto, pero el presidente cuando dice en su trino que ese decreto se puede derogar, se abre una puerta a lo que se llama el diálogo para que se concerte o lleguemos a bastantes acuerdos con el documento que viene aprobado de Cámara. Entonces lo que sucede es que hay un decreto expedido para una consulta para no agotar el tiempo que nos quedaba y al mismo tiempo dejamos la puerta abierta de que si ya hay una concertación se deroga ese decreto. Una concertación que no importaría que fuera mañana, por ejemplo, que cierre, o sea, no tiene límites de esa derogación del decreto. Tenemos hasta el 20 de junio, que es el cierre del legislativo, que es hasta cuando se moriría el proyecto si no es aprobado, y por lo tanto tenemos hasta el 20 de junio para los trámites de votar en cuarto debate en la plenaria del Senado y también en la conciliación. Ministro, ¿pero qué responderle a quienes... ánimo de diálogo cuando el presidente dice que sí o sí se tiene que aprobar el texto que salió de la Cámara y que ese es el texto que a él le funciona? Aquí hay un consenso donde se está buscando hacer otro tipo de acuerdos, buscar otro tipo de articulado, cambiarlo, pero pareciera que ese diálogo no funciona. No, señora, hay unos derechos laborales que queremos restaurar, que fueron quitados en el año 2002 con la ley 789, que se quieren volver a restaurar para la clase obrera, como son pagar el 100% de los dominicales, pagar las otras a partir de las 6, etcétera, y eso es lo fundamental. Entonces, si eso no existe, no hay reforma laboral. Y nosotros le decimos, si no hay lo fundamental, pues no hay reforma. Pero no eso hay está, concertación. El 100% está de recargos dominicales y festivos. Está es cuando esté aprobado, lo demás es un proyecto de ley. Ministro, ¿qué responderle a la gente que está anunciando una avalancha de demandas al decreto, denuncias penales contra los ministros que firmaron el decreto? ¿Qué responderles a ellos? Nada, que somos respetuosos del Estado social de derecho y que está en su debido proceso y que estamos dispuestos a responder y que estamos para poner la cara ante las Cortes. O sea, responderán y van a poner la cara ante las Cortes, ministro. Siempre la he puesto toda mi vida, desde que soy congresista siempre he estado poniendo la cara y no hay ningún problema en ponerla. Eso es un derecho que tienen las personas y me parece bien que lo hagan. Bueno, perfecto. Bueno, estas fueron las palabras del ministro del Interior. Se mantiene en su postura de que no habrá derogación, solo si hay una reforma laboral con los principios, con los ideales que está defendiendo el gobierno nacional. Les estaba contando que la reforma laboral pues quedó suspendida hasta el día de mañana a las 8:30. Habrán algunas reuniones más tarde durante esta noche con el objetivo de analizar muy bien esas proposiciones y artículos que no han tenido un consenso. Escuchemos algunas declaraciones de lo que vivimos durante la jornada en esta plenaria del Senado.
Señor secretario, cierre el registro, anuncie el resultado. Se cierra el registro, señor presidente. Por el sí, 32 votos, por el no, 57 votos. En consecuencia, ha sido negada la proposición con que termina la ponencia de la senadora Aida Bellao. Desafortunadamente, no ha sido posible. Esta plenaria se ha pronunciado en favor de la ponencia mayoritaria sustentada en esta tarde en la sesión de hoy. La consulta popular es el seguro de vida de esta reforma laboral y de las reformas sociales. Ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe de la ponencia. Bien, se abre la discusión del articulado. Senadores, coordinadores, ponentes. Y un dato final de la jornada del día de hoy es que lo que sí se logró aprobar fue un bloque de 17 artículos con 85 votos por el sí y 5 votos por el no. Estaremos muy atentos con este seguimiento de cómo avanza la reforma laboral aquí en la plenaria del Senado el día de mañana. Sí, un suspiro es poco alivio, dice la nona. Bueno, y como preámbulo, hoy se realizaron marchas y manifestaciones en varias capitales del país en apoyo a la consulta popular. Daniela, ¿cuál es el balance que se hace a esta hora de la jornada? Cuéntenos, buenas noches. Fue una jornada pacífica, Jonathan y televidentes. Muy buenas noches. En Bogotá tuvo lugar desde las 9 de la mañana, arrancando desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar como punto de destino. Hay que anotar que para este domingo también se están citando nuevas movilizaciones en la ciudad, pero esta vez por parte de los sectores de la oposición a las 9 de la mañana en este mismo recorrido. Aquí les contamos. 1.500 personas de centrales sindicales y sociales se movilizaron este miércoles en Bogotá en pro de la consulta popular, según el reporte de la Secretaría de Gobierno. No es justo que se eche atrás las reformas del gobierno y que hayan frenado todo para el bienestar del pueblo. Es injusto que se frene todo el tiempo y busquen pretextos para que no se den las condiciones para una vida digna para todo el pueblo colombiano. A nivel nacional, 6 ciudades capitales se unieron para decirle no a la reforma laboral regresiva. Explican que lo que se discute hoy en la plenaria del Senado introduce cambios que desvirtúan el proyecto aprobado previamente en la Cámara. Por eso le decimos a este Congreso que no puede aprobar dicha reforma y en su debido momento, si llegasen a perseguir de que eso se aprobara, insistiremos en la consulta popular como el mejor mecanismo para recuperar los derechos de los trabajadores. La movilidad se vio perjudicada en la carrera 7ª y 10ª durante la marcha desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, aunque fue pacífica y hubo normalidad en colegios públicos. Es muy importante el derecho a manifestarse, es muy importante la jornada de hoy, la respetamos profundamente, pero también es muy importante que hoy mandemos un mensaje de paz y de unión como sociedad, ya ni siquiera desde las distintas miradas políticas, sino como sociedad y como ciudad. Por su parte, partidos de oposición e independientes citaron una nueva movilización llamada Marcha del Silencio para este domingo 15 de junio, también desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar a las 9 de la mañana. Marchamos por los niños de la patria, ¿sí? Para que ningún niño viva lo que está viviendo hoy Alejandro, el hijo de mí, lo que están viviendo los hijos de los policías, de los soldados. Rechazarán la ola de atentados terroristas en el país y el ataque sicarial al precandidato Miguel Uribe. Bueno, y a propósito de protestas, hoy se registraron unos bloqueos allí en la troncal Suba, ¿no?, de Transmilenio, por parte de la Unidad Nacional de Protección. Son 5 estaciones las que fueron cerradas y miles de usuarios, como siempre, afectados. ¿Por qué esa manifestación de hoy, Daniela? ¿Qué fue lo que pasó? Jonathan, pues mire, son 50 integrantes más o menos del sindicato de la Unidad Nacional de Protección, o conocido como UNP, que están de hecho hasta hora de la noche todavía continuando con este plantón, aunque hay que decir que en información de servicio de movilidad pues ya no están bloqueando aquí la avenida Suba con calle 93, ellos ya están aquí replegados pues en una esquina de este sitio de la localidad de Suba, siguen protestando. Usted me preguntaba qué están pidiendo, por qué se están manifestando. Pues inicialmente ellos están pidiendo la renuncia del director Augusto Rodríguez, director
director de la UNP. Además, están rechazando esas últimas declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, generando pues alguna información sobre posibles inconsistencias en el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay en el momento del atentado el sábado pasado. Ellos dicen también que además rechazan la sobrecarga laboral a la que se ven expuestos pues algunos escoltas que protegen la vida de funcionarios, de políticos y líderes sociales en el país, y por supuesto que en este momento se ven muy expuestos a la violencia política que está ocurriendo en el territorio nacional. Nosotros pues estuvimos acompañando esta protesta desde horas de la tarde, arrancó más o menos desde las 3 de la tarde, también estuvimos acompañando a los usuarios afectados de Transmilenio, pues 5 estaciones de esta troncal de la avenida Suba se afectaron, pero ustedes ven que hasta ahora pues ya hay completa normalidad. Les tenemos entonces un resumen sobre lo que ocurrió en la tarde. Sindicatos de la Unidad Nacional de Protección se opusieron a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que mencionó inconsistencias en el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe, asegurando que fue disminuido extrañamente el día del atentado de 7 a 3 personas. Donde manifestaba por parte del presidente de la República de la culpa por parte del esquema de seguridad, siendo que no tuvo en cuenta de que ese esquema inició en un día como hoy, muy temprano de la mañana, y terminó su servicio al día siguiente a altas horas de la madrugada. Rechazan además la sobrecarga laboral de los escoltas con jornadas que pueden alcanzar hasta las 18 horas. Piden la renuncia del director de la UNP, Augusto Rodríguez. Sabemos que la cercanía que tiene el director con el presidente de la República, y por eso este señor no ha salido de la entidad a sabiendas de que está haciendo un mal manejo, una mala dirección, y tiene el programa en unas circunstancias. Hay líderes sociales que están reclamando protección hace mucho tiempo, muchos meses, demoran para activar esas rutas de protección. Durante la manifestación de cerca de 50 de ellos, se bloqueó la troncal de la avenida Suba a la altura de la calle 93 de forma intermitente. Acompaño 2 minuticos, ¿desde dónde viene? De Transversal 91. ¿Cuánto tiempo caminando llevan? Como 20 minutos, 30 minutos. Bueno, cayó la lluvia, ¿le ayudó a las florecitas? Sí, por lo menos. ¿Y ahora? Y ahora toca coger otro transporte. ¿Hacia dónde iba? Voy para el Tunal. 5 estaciones dejaron de operar desde San Martín hasta Puente Largo. Así le fue a los usuarios afectados en la estación de Río Negro. ¿Cuánto tiempo llevamos caminando? Aproximadamente media hora. ¿Desde qué estación? Desde la 76. Pues estaba aquí en la 100 camellando y pues ya voy para la casa. Bueno, ¿y hacia dónde va? ¿Dónde es su casa? Hasta Usme voy. ¿Qué transporte va a tomar hasta allá? No, voy a mirar si salgo aquí a la 30 y ya miro qué hago. Los sindicatos reclamaron que haya reducciones en la jornada laboral, pues tan solo en Bogotá aseguran que son 1.500 hombres de protección afectados con las malas condiciones. 8:38. Hablemos de Miguel Uribe. Hoy mostró una reacción neuronal y ese parte médico sirvió para que se mantuvieran los rezos, las oraciones, por supuesto, por la salud del precandidato presidencial. Mucha más gente acudió incluso para acompañar allí a la familia Uribe. Y en la clínica Santa Fe está Karen Mejía. Karen, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas noches. Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Pues mire, la situación la están viendo ustedes en pantalla. Son cientos de personas, una imagen realmente conmovedora. Cientos de personas que le apuestan a la paz y cientos de personas que durante todo el día pues han estado aquí orando, elevando sus plegarias, como durante todos esos días, por la pronta recuperación del senador Miguel Uribe Turbay. Hay que decir que, como usted muy bien lo dijo, pues hoy el parte médico fue bastante esperanzador y eso, creo yo, sirvió como gasolina para que muchas personas, como lo ven ustedes, pues salieran a la calle, salieran aquí afuera de la entrada principal de la Fundación Santa Fe de Bogotá para pues unirse con su energía y con su fuerza a la recuperación del senador. Vimos también en horas de la tarde-noche al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien vino a visitar a la familia del senador, vino a visitar a su padre Miguel Uribe Londoño y también
también logramos ver a la precandidata a la presidencia de Colombia, Vicky Dávila, intercambiando unas palabras pues con los familiares y con las personas que se encontraban adentro de las instalaciones de la fundación. Hay que decir que esta imagen que ustedes ven en pantalla en este momento, estas personas están reunidas hace más de una hora haciendo distintas oraciones, distintos cantos, tienen rosas rojas, blancas y amarillas en sus manos, un símbolo de fe, un símbolo de esperanza, y el mensaje es contundente: fuerza Miguel. Hace un rato coreaban fuerza Miguel, levántate Miguel, y también pues en este instante están orándole a la imagen de la Virgen de Fátima, una virgen a la que varios católicos colombianos pues le tienen bastante fe y bastante devoción. Ese fue más o menos el panorama que se vivió hoy durante las horas de la tarde. Varios colegas y compañeros de carrera visitaron al senador Miguel Uribe Turbay aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nosotros, por supuesto, estuvimos muy pendientes. En horas de la mañana también salió su esposa María Claudia Tarazona a agradecer la presencia de sus amigos y pues también de los colombianos. Entonces, a continuación les contamos un recuento, un resumen de lo que fue esta nueva jornada aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El día de hoy comenzó con lo que se puede catalogar como una buena noticia. La Fundación Santa Fe de Bogotá entregó el primer parte alentador sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay desde que sufrió el atentado. En medio de la severidad de su condición clínica existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral. Y como símbolo de agradecimiento, María Claudia Tarazona, su esposa, volvió al ventanal donde diariamente se ubica el público de la capital para pedir por la vida de su esposo. Colegas y amigos del precandidato presidencial continúan visitándolo a él y a su familia, entregando su fuerza y su energía, pues esperan verlo nuevamente en el ruedo. Lo único que quisiera decir es que la oración surge efecto, que hay que seguir orando, que hay que seguir unidos, que hay que seguir pidiéndole a Dios que Miguel se recupere, pero salgo muy contento, muy satisfecho, y esperemos que la clínica y la familia pues den los reportes respectivos. Nosotros seguimos con la fe intacta, nosotros seguimos rezando, pidiéndole a Dios, y estoy convencido que Miguel va a salir bien de la clínica, que vamos a poder tener un Miguel fortalecido. Durante las horas de la tarde también se pudo ver al abogado de Miguel acompañado por miembros del CTI de la Fiscalía. Sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento y mientras tanto, los ojos de Colombia y del mundo continúan puestos sobre este punto del norte de la capital. Jonathan, televidentes, pues también hay que decir que en estos tiempos de incertidumbre tengo yo una certeza, y es que Colombia es un país de fe, y es por eso que a las afueras de la entrada principal de la Fundación Santa Fe de Bogotá se ha hecho un altar que ha llamado la atención de varias personas y que también ha ocupado el tiempo de varias personas que incluso cuando vienen a hacer sus chequeos médicos pues se detienen un momentico para poder orar por la salud del senador Miguel Uribe Turbay. Nosotros estuvimos hablando con ellos, los acompañamos y esto fue lo que nos contaron. Este abrazo es el que muchos capitalinos quisieran dar a la familia de Miguel Uribe. Hay algunos que han estado más cerca de lograrlo, como doña Gloria Restrepo, que envía regalos de fe mediante la secretaria privada del senador. Entregué este Sagrado Corazón de Jesús, le entrego un angelito que hace alusión a la mamá de Miguel, y antier le entregué el detente del Sagrado Corazón de Jesús. El parte médico de esta mañana llenó de esperanza a quienes día y noche han orado por la vida de Miguel, y por eso hoy este altar improvisado afuera de la Fundación Santa Fe amaneció más lleno que nunca. Flores, más de 100 velas y 50 imágenes lo adornaban, entre ellas la de este santo libanés, a quien se encomienda el doctor Fernando Hakim, quien operó a Miguel Uribe. Hoy vimos que las personas se han manifestado con muchas estampitas de San Charbel. Él es un santo libanés a quien se le atribuyen pues la intercesión de muchos milagros y sanaciones físicas, mentales, espirituales. Este altar no pasa desapercibido. Los curiosos que transitan por la carrera novena se le quedan viendo e incluso se ha convertido en una parada obligatoria para quienes vienen a chequear su salud. Estoy repartiendo estas estampitas porque tuve una situación difícil y se lo ofrecí al Sagrado Corazón de Jesús y me lo concedió. Por eso vengo hoy a pedirle por Miguel,
y las he repartido para que todos oremos. El colombiano ahorita está buscando rezar para refugiarse en los brazos de nuestro Señor y que nuestras oraciones sean escuchadas y vayan al cielo. Poco a poco la gente comienza a sumarse, porque en estos tiempos de violencia también brilla la bondad de los colombianos, aquellos que hoy gritan al unísono. Son las 8:45, a propósito del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, ya son 5 personas que se están investigando como parte de la conspiración para atentar contra el precandidato presidencial. Según la unidad investigativa del Tiempo, esa es, podría decirse, una primera conclusión. ¿No, Andrés? Buenas noches. Jonathan, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. La unidad investigativa del Tiempo reveló que el presunto agresor, el menor de 15 años que atentó contra la vida del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, no actuó solo el 7 de junio, donde ocurrió el atentado. Dice la unidad investigativa del Tiempo que por lo menos habría 4 hombres y una mujer que acompañaban, monitoreaban el acto criminal. También reveló la unidad investigativa del Tiempo que se investiga 2 vehículos, una motocicleta quien habría llevado a este menor de edad allí al barrio Modelia y un carro gris de marca Chevrolet Spark, quien lo recogió y luego, minutos antes del atentado, lo dejó muy cerca allí al Parque Golfito en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. Pero mientras siguen las autoridades investigando quién sería la mente criminal de este atentado, pues se habla de un principio de oportunidad si se acoge este menor de edad quien está en el búnker de la Fiscalía. Hablamos con abogados penalistas quienes señalan que si la Fiscalía realiza esta figura jurídica y le solicita a un juez de garantías que la acepte y es aceptada, este menor de edad podría quedar en libertad. Aunque el menor de edad, quien sería el responsable de atentar contra la vida del senador Miguel Uribe, no aceptó los cargos, no se descarta que podría aplicarse un principio de oportunidad. Pero ¿cuáles son los requisitos para que se cumpla esta figura jurídica? Declarar contra la estructura criminal que lo contrató para cometer este atentado y, por supuesto, contribuir eficazmente a desmantelar a todos y cada uno de los integrantes de la estructura criminal que dio la orden de atacar al senador Miguel Uribe Turbay. Y también el lleno de otros requisitos como lo es el pedimento de perdón público, el estar inmerso en programas efectivos de resocialización e incluso llegar a indemnizar a las víctimas. Si la Fiscalía realizara la solicitud ante un juez de garantías y esta fuera aceptada, el menor podría quedar en libertad. La Fiscalía General de la Nación determina unos compromisos con ese menor de ser testigo de cargo en algunas actuaciones, de entregar evidencias y a cambio de ello, si se cumple todo esto, renuncia a la persecución, esto es, termina el proceso y el menor queda en libertad. Pero por supuesto que la Fiscalía General de la Nación debe velar por su seguridad. Por eso la misma regla prevé la posibilidad de que se gestionen cambio de nombre, cambio de domicilio. Básicamente significaría que este joven no enfrentaría la pena de privación de la libertad ni un solo día, siempre y cuando se comprometa a cumplir con los requisitos que fije la Fiscalía, entre otros. Aunque aún no se conoce si se aplicaría esta figura jurídica, los investigadores continúan revisando cámaras de seguridad y recolectando testimonios para capturar a los autores intelectuales del atentado.